Bienvenido, aquí estamos listos para el tema del día. Empezamos con la oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy continuamos con el tema del día, que es formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. Vale. Ok, bueno, pues vamos a seguir con el documento Formando Conciencia para ser ciudadanos fieles. Y nos quedaba una pregunta de las 4 preguntas que la Iglesia nos hacía a cada uno de nosotros. La pregunta que la Iglesia nos hace es, ¿qué dice la Iglesia sobre la doctrina social católica en el ámbito público? Son 4 principios y 7 temas. Pero antes queremos recordar parte de lo que ya habíamos visto para ir viendo todos los temas que vamos a abarcar más adelante. En la nota introductoria los obispos nos decían que es un grave error y un error que se produce con lamentable frecuencia utilizar únicamente parte seleccionada de la doctrina de la Iglesia para promover intereses políticos partidistas o validar sesgos ideológicos. Lo que nos quieren tratar de decir es que la doctrina hay que comprenderla de una manera total, no por partes. También nos decían que la ética consiste sobre la vida, ofrece un marco moral para que los católicos con principio participemos en la vida política y entendida correctamente no trata todas las cuestiones como equivalentes moralmente ni reduce la doctrina católica a una o dos cuestiones. O sea, tenemos que tener en claro que no todas tienen el mismo valor, pero que todas son moralmente aceptadas. Nuestra obligación principal es la de proteger la vida inocente de todos los ataques directos y se extiende para defender la vida, sea cuando ésta esté amenazada o cuando esté rebajada. Como católicos, no votamos basándonos en una sola cuestión. La posición de un candidato respecto a una sola cuestión no es suficiente para garantizar el apoyo de los votantes. Esto quiere decir que los obispos nos están pidiendo que analicemos profundamente todas las situaciones que se van a presentar. Ahora bien, los 4 principios y 4 temas. Los obispos encuentran en estos 4 principios básicos de la doctrina católica que nos pueden guiar en nuestro enfoque sobre estas cuestiones. De estos principios básicos se señalan los 7 temas específicos. Estos temas son aquellos que muchos conocemos como los 7 temas de la doctrina social católica. Dentro del primer principio, la dignidad de la persona humana. Como católicos creemos que toda la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es el fundamento de una visión moral de la sociedad. Esta creencia en la dignidad de la vida guía todo nuestro punto de vista en múltiples cuestiones: aborto, eutanasia, racismo, pobreza, la guerra y la pena de muerte. Este primer principio es el que nos va a hablar sobre todos los temas que tienen que ver con la dignidad de la persona humana. El segundo principio es la subsidiariedad. Este principio de la subsidiariedad nos habla que la persona, aparte de ser una persona humana y que es sagrada, es una persona social. Y nuestro desarrollo como seres humanos tiene lugar dentro de la relación con los demás. No podemos promover la dignidad humana sin atender el papel que juega la familia, los grupos o las asociaciones comunitarias. La política pública debe fortalecer a la familia y defender los derechos de los padres de familia, de poder cuidar a sus hijos,
Las personas y las asociaciones tienen el derecho y el deber de participar activamente en la formación de la sociedad y promover el bienestar de todos, especialmente el de los pobres y más vulnerables. Los obispos en este documento van a señalar que el principio de la subsidiariedad nos recuerda que las instituciones más grandes de un país no deben abrumar o interferir con las instituciones más pequeñas o de carácter local. Sin embargo, todas estas instituciones más grandes tienen las responsabilidades esenciales cuando las instituciones locales no pueden proteger la dignidad humana. Estas instituciones más grandes tienen que responder a estas necesidades humanas y promover el bien común. El punto número 3, o el tercer principio, nos va a hablar sobre el bien común. Y el principio del bien común es algo que citando la Gaudium et Spes y el compendio de la doctrina social de los obispos, dice que nos definen que el bien común se entiende como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Por eso, respetar la dignidad humana del bien común significa que se deben proteger los derechos humanos y se deben cumplir las necesidades básicas de nuestro sistema económico, y nuestro sistema económico debe estar al servicio de la dignidad de la persona humana y del bien común. Respetar la dignidad humana del trabajo y también se debe proteger los derechos de los trabajadores. Finalmente, para proteger el bien común significa cuidar de toda la creación. Este es un deber de nuestra fe y un signo de preocupación para todas las personas, especialmente los pobres, que son los que menos contribuyen a la devastación ambiental, pero sin embargo, los pobres son los que más afectados se ven por el padecimiento ambiental. Y nos queda el cuarto principio. El cuarto principio es el principio de la solidaridad. Este principio nos recuerda que somos toda una familia humana, independiente de todas nuestras diferencias, ya sean nacionales, sean raciales, sean étnicas, económicas o sean ideológicas. Todos somos hijos de Dios. Somos guardianes de nuestros hermanos. Y acá me gusta siempre mencionar la contestación de Caín a Dios cuando Dios le preguntó de dónde estaba su hermano. Y Caín respondió, ¿acaso soy yo el cuidador de mi hermano? Justamente nosotros como católicos somos todo lo contrario a Caín. Nosotros tenemos ese deber de cuidar por nuestros hermanos. Tenemos que amar a nuestro prójimo, porque esto tiene que tener dimensiones globales, tiene que tener implicaciones en la forma en que respondemos a todos los inmigrantes, a los refugiados, en que promovemos la paz en un mundo marcado por el conflicto, y en la manera que nuestra sociedad trata a los que son más débiles, a los que son vulnerables, a los más necesitados de la atención preferencial. Y con esto hemos repasado los cuatro principios de la doctrina católica, pero como todos estos principios están reflejados en la segunda parte del documento, quise hacer todo en la segunda parte para no tener que repetir y volver a explicar cada tema. Entonces, vamos a la segunda parte del documento, que tiene como título Aplicando la doctrina católica a las principales cuestiones. Un resumen de las posturas políticas adoptadas por la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados Unidos. Aplicando la doctrina católica, el documento en el numeral 73 nos va a decir que participar en política es más que intervenir en polémicas y en debates en curso. Tiene que ver con actuar con los otros, a través de las instituciones para el beneficio de todos. Estas consideraciones políticas en nuestra democracia, un aspecto de esta tarea para todos nosotros requiere que sopesemos las cuestiones políticas relacionadas en este breve resumen. Nosotros los obispos llamamos la atención sobre cuestiones con importantes
morales que deberían ser objeto de consideración. Esto lo van a hablar en el numeral 63. El primer principio, y siempre el más importante, es el de la vida humana. La conferencia de obispos apoya las leyes políticas que protegen la vida humana en el mayor grado posible. Está en el numeral 65. Vamos a ver las implicancias políticas que tiene esto. La vida humana tiene que ver con el aborto provocado, el suicidio y eutanasia, la clonación y la destrucción de bienes humanos, el genocidio, la tortura, ataques directos o intencional a no combatientes en una guerra o actos terroristas, hambre, enfermedad, pobreza y violencia, y por supuesto la pena de muerte. Todas estas son implicancias que tiene la vida humana. También nos hablan de que otra de las implicancias importantes es la promoción de la paz. El numeral 78 nos va a decir que la guerra nunca es un reflejo de lo que debería ser, sino una señal de que algo más fiel a la dignidad humana ha pasado. La tradición católica reconoce la necesidad de la enseñanza sobre la guerra justa cuando se defiende a los inocentes ante un grave mal. Pero nunca debemos de perder de vista el costo de la guerra y los daños que inflige a la vida humana. Esto también trae implicancias políticas que las vamos a estar viendo. La promoción de la paz tiene que abarcar en nuestro candidato los temas que hablan precisamente sobre la promoción de la paz, sobre el terrorismo, sobre la tortura, sobre el uso de las fuerzas militares, revocar la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, por supuesto los refugiados y la libertad religiosa a nivel internacional. El tercer punto, matrimonio y vida familiar. Los obispos nos dicen en el numeral 70 que la familia fundada en el matrimonio es la célula básica de la sociedad. La función humana, la responsabilidad y las necesidades de la familia deberían ser prioridades nacionales, como las implicancias políticas es la redefinición del matrimonio, cuatro políticas pro familia en impuestos, en trabajo, en el tema de divorcio, migración y bienestar, en los salarios, en el cuidado de niños, en el aborto provocado, sobre todo la obligatoriedad del aborto y los anticonceptivos, algo que no se puede decidir. El cuarto punto que nos van a hablar, que está en el número 72, es la libertad religiosa. En la política de los Estados Unidos se debe promover la libertad religiosa con vigor, tanto en nuestro país como en el extranjero. Nuestra primera y más preciada libertad tiene sus raíces en la dignidad misma de la persona humana, un derecho humano fundamental que no reconoce de fronteras geográficas. Continuamos con la opción preferencial por los pobres y la justicia económica. La economía debe estar al servicio de la gente y no al contrario. Las decisiones e instituciones económicas deberían ser evaluadas según hayan protegido o devaluado la dignidad de cada persona. Las implicaciones políticas que esto trae es la creación de nuevos puestos de trabajo, que los salarios sean más justos, parar la discriminación en el empleo, tener derecho a organizarse, una libertad económica, préstamos de día de pago, política de bienestar, créditos prioritarios por ingreso del trabajo, libertad religiosa para todos los grupos de fe, seguro social, vivienda asequible, seguridad alimentaria y hambre, la agricultura sostenible. Esto es lo que tiene que ver con la opción preferencial por los pobres y la justicia económica. El siguiente punto es la atención de salud. La atención médica accesible es una garantía esencial de la vida humana, un derecho humano fundamental. El sistema de salud de la nación debe estar fundado en valores que respeten la dignidad humana, protejan la vida humana y respeten el principio de subsidiariedad, que respondan a las necesidades de los pobres y de los no asegurados. Estas implicaciones políticas traen la atención de salud.
que sea para todos, que esté fundada en valores que respeten la dignidad humana, que protejan la vida, que respeten la subsidiariedad y respondan a las necesidades de los pobres y los no nacidos y otras poblaciones que también son vulnerables. Protecciones de conciencia, el fortalecimiento de médicos y médicos, el cuidado de víctimas de VIH, SIDA y todas las personas que tienen adicciones. El siguiente punto que van a tratar es el de migración. Numeral 81 nos dice que es mandato evangélico acoger al forastero. Esto requiere que los católicos cuidemos y nos pongamos del lado de los recién llegados. Esto crea implicaciones políticas y es en lo que nos tendremos que fijar en el cuidado y el apoyo a los niños inmigrantes no acompañados, refugiados, solicitantes de asilo, los innecesariamente detenidos y víctimas de trata de personas. Hace falta una reforma migratoria comprensiva y el que quiere erradicar la trata de personas y hacer frente a todas sus causas. Vamos con el siguiente, que es educación católica. Numeral 82 y 83 nos va a hablar de la educación. Y los padres, los primeros y más importantes educadores, tienen el derecho fundamental de elegir la educación que mejor responda a las necesidades de su hijo, incluidas escuelas públicas, privadas y religiosas. Y todas las personas tienen el derecho de recibir una educación de calidad. La educación católica y las implicaciones en la política tienen que ver con la elección de los padres. Educación de calidad para todos, incluyendo pobres o discapacitados. Financiamiento, becas, créditos fiscales y acceso de escuelas privadas y religiosas a herramientas y servicios. Continuemos con el siguiente paso, que es promover la justicia y contrarrestar la violencia. Numeral 84 nos habla de promover la responsabilidad moral de ofrecer respuestas efectivas contra el crimen. Es particularmente importante a la luz de la creciente cultura de violencia. Esto, como todos los puntos anteriores, trae implicaciones políticas que tienen que ver con promover la responsabilidad moral, respuestas efectivas contra el crimen, reducir la violencia en los medios de comunicación, restricciones razonables a las armas de asalto y armas cortas, oposición a la pena de muerte y una reforma al sistema de justicia penal. Continuamos. El siguiente paso es combatir la discriminación injusta. Es importante para nuestra sociedad que se continúe combatiendo la discriminación injusta, ya que estas son injusticias y ataques graves a la dignidad humana. Esto está en el numeral 165 y las implicaciones políticas es combatir la discriminación basada en la raza, religión, sexo, etnia, condición de incapacidad o de edad, destruir las barreras a la educación, proteger los derechos al voto, apoyar las buenas prácticas policiales en las comunidades y trabajo en igualdad de condiciones para las mujeres y las minorías. El cuidado de nuestra casa común. El cuidado de la creación es una cuestión moral. Tenemos que responder a la pregunta que planteó al mundo el Papa Francisco. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo. Esto está en Laudato Si en el numeral 160. Y trae implicaciones que tienen que ver con conservar la energía, desarrollar recursos energéticos alternativos, renovables y limpios, tratar el cambio climático global, contribuir al desarrollo sostenible de las naciones más pobres, compartir el peso del deterioro, abandono y recuperación ambiental, y abordar la crisis de refugiados ambientales. Comunicaciones, medios y cultura. Los medios de comunicación impresos, de difusión y electrónicos forman la cultura. Numeral 87. Las comunicaciones, los medios y la cultura necesitan una regulación responsable, limitar la concentración del control de los medios, resistir a directivos que priorizan los beneficios y promover variedad en la programación. Disponibilidad de la Internet para estudiantes de todos los ingresos
aplicación de las leyes ya existentes contra la obscenidad y contra la pornografía infantil, tecnología de bloqueo a disposición de los padres, a disposición de las escuelas y de las bibliotecas. La solidaridad global es el último de los puntos y nos va a hablar de la creciente interconexión de nuestro mundo que exige una respuesta moral. En virtud de la solidaridad, nuestra nación debería ayudar a humanizar la globalización, tratando sus consecuencias negativas y difundiendo sus beneficios, especialmente entre los pobres del mundo. Para hacer frente a la pobreza y el subdesarrollo, humanizar la globalización, con políticas comerciales y educativas, el alivio de la deuda, libertad religiosa y derechos humanos básicos, apoyar a la ONU y a otras instituciones internacionales, asilo y protección a los refugiados, y por supuesto tratar conflictos regionales, entre ellos el conflicto de Israel y Palestina. Ahora bien, para recordar, la tradición católica, el ser ciudadano fiel, es una virtud, y la participación en la vida política es una obligación moral. Con esto damos por terminado sobre la charla de formando conciencia para ser ciudadanos fieles, la última parte que era la pregunta que nos hablaba, la cuarta pregunta que nos debía, que era lo que decía la Iglesia sobre la doctrina social católica en el ámbito político, y también abarcamos el tema de cómo aplicar esta doctrina, plan de la Iglesia, en lo que tiene que ver con la política. Así que, ¿pausa? Ahora. Okay. Y bueno, ahora les traje para compartir un video, que es el video que está la conferencia de obispo sacó para que nosotros profundicemos en el tema y en la cuestión de la vida política para poder ser un ciudadano fiel. Así que los invito y miremos el video. Normalmente reducimos el tema de la política a meros partidos políticos y candidatos específicos. Pero la política tiene que ver con mucho más que eso, con las personas y los principios. Y para los católicos tiene que ver con tomar decisiones que afectan a la moral y con acciones concretas para hacer un mundo mejor. ¿Cómo podemos proteger la vida humana y respetar la dignidad humana? ¿Cómo podemos promover la justicia aquí y en el extranjero y avanzar la causa por la paz mientras estamos en guerra? ¿Qué tipo de nación queremos ser? ¿Y cuál es nuestro rol en formar un mejor mundo? Para ser buenos ciudadanos y ciudadanos fieles, llenos de fe, tenemos que ejercitar nuestras acciones políticas sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas morales de nuestra fe. Y también es muy importante que basemos nuestras acciones, nuestras decisiones políticas sobre una buena conciencia formada. Cristo nos enseñó a cuidar al más pequeño entre nosotros. Nos pide llevar su amor y compasión al mundo. Una manera en que hacemos esto es participando activamente en la vida pública y utilizando los valores de nuestra fe para tomar mejores decisiones. Sobre la ciudadanía fiel y responsable, los obispos de Estados Unidos nos dicen que para los católicos la participación en la vida política no es opcional, es vital, es necesaria, es una manera importante de vivir nuestra fe. Como ciudadanos fieles podemos llevar a los políticos la visión moral, como el proteger a los niños no nacidos y para que estén conscientes de los temas que nos impactan a todos: vivienda, cuidado de salud, situación del inmigrante. Necesitamos católicos que estén envueltos no solo cabildeando y abogando por otros, sino también presentándose a cargos públicos para llevar así sus valores a la vida pública. Ser ciudadano fiel implica estar envuelto, hacer una diferencia,
Significa votar basado en una conciencia bien formada. Significa presentarse a puestos públicos a la luz de principios morales y éticos. Significa urgir a los legisladores a tomar decisiones moralmente responsables y sensatas. Significa actuar para apoyar al no nacido, al pobre, al inmigrante, a la familia y la creación de Dios. Estas acciones son maneras de vivir nuestra fe, de poner los principios morales católicos en práctica, apoyando las políticas que protegen la vida humana y la dignidad y promueven el bien común. Ciertamente el bien común incluye el respeto por el individuo, el derecho de cada persona, la dignidad de cada persona. Pero el bien común también significa ir más allá de las preocupaciones personales, de nuestro interés egoísta, y mirar hacia el bien de toda la sociedad. Crear esas condiciones en las que los seres humanos pueden florecer y convertirse en las personas que Dios los ha llamado a ser. Nuestra fe nos reta a ver la política a través de la vida y enseñanzas de Jesucristo y a formar nuestras conciencias para que podamos tomar decisiones moralmente correctas en la vida pública. Podemos ayudar a formar nuestra conciencia escuchando cuidadosamente las Escrituras, escuchando con detalle lo que la Iglesia nos enseña sobre las Escrituras, orando mientras reflexionamos sobre las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia, conversando con las diferentes personas envueltas en la educación para que nos puedan ayudar a comprender mejor qué es lo que el Señor pide de nosotros ahora y cómo responder a las realidades del presente. La ciudadanía fiel y responsable fluye de nuestro bautismo. Es un requisito de nuestra fe, así que no es opcional. Somos llamados a defender la vida humana, a promover la dignidad humana y a trabajar por justicia y paz en todos los aspectos de nuestra vida. Las enseñanzas de la Iglesia no encajan convenientemente dentro de la plataforma de ningún partido político. A veces podemos sentir que no tenemos un partido político donde nos podemos sentir a gusto. Algunos se preguntan sobre el rol de la Iglesia en la vida política. ¿Debemos mezclar la religión y la política? ¿Y qué hay de la separación entre Iglesia y Estado? Nuestra fe nos enseña que si tenemos una obligación moral de envolvernos en actividades políticas, no todos nosotros lo hacemos de igual manera. Cada uno de nosotros debe de descubrir la mejor manera de hacerlo según nuestras circunstancias en la vida. Pero no debemos temer hacerlo. No debe intimidarnos el concepto de la separación entre Iglesia y Estado, porque tenemos todo el derecho de estar envueltos. Y así enriquecemos el proceso cuando traemos nuestra perspectiva. En su declaración sobre la ciudadanía fiel, los obispos de Estados Unidos explican su rol en la vida política. Los obispos no promueven ningún partido ni candidato. Lo que tratamos de hacer como pastores de nuestra gente es ayudarlos a formar sus conciencias correctamente y decirles que no podemos ser católicos solamente los domingos. Tenemos que ser católicos de lunes a sábado. Los obispos explican que la ciudadanía fiel y responsable es una virtud y la participación en el proceso político es una obligación moral. El Papa Benedicto XVI ha enseñado sobre el amor y la caridad como fuerzas motivadoras de la forma en que vivimos. Nuestras acciones en la vida política para el bien de los demás, dice, se pueden ver como caridad social. Por ejemplo, en California, los católicos practican la caridad social reuniéndose para un día de cabildeo en la capital del estado. Se reúnen con sus legisladores y hablan por los niños no nacidos, los pobres, los vulnerables y los que no tienen voz. Estamos aquí en la Casa del Poder para hablar por los que no tienen poder. Estamos aquí porque somos un pueblo de fe que comprendemos la enseñanza social católica, la cual se preocupa por los pobres, por los no nacidos, por los inmigrantes, por las necesidades del cuidado de salud y acceso a una vivienda digna y muchas otras necesidades. Un católico común puede hacer una gran diferencia firmando peticiones que ayuden a apoyar a nuestra gente y sus necesidades, llamando a otros, enviando correos electrónicos y mensajes de texto, encontrando una manera de activar sus propios comités locales para inspirar a otros con su testimonio. Y muchos de nosotros podemos hacer tanto más. Pero, ¿por qué debemos hacer más? ¿Por qué no dejar la política a los políticos y enfocarnos en nuestras propias vidas? ¿Por qué es tan importante votar y hablar sobre estos asuntos?
Bueno, el mandamiento más grande es amar a Dios y es amar a nuestro prójimo. Y tenemos el ejemplo de Cristo, quien realmente fue el buen samaritano. Y como nos cuentan las primeras páginas de las Escrituras, nosotros somos, en verdad, el protector de nuestro hermano. Creemos que todo ser humano está hecho a imagen de Dios. No importa que una persona sea de un país u otro. Tampoco qué idioma hable. Cada persona ha sido creada a imagen de Dios, y cada persona recibe de Dios un alma inmortal. Y en eso consiste la dignidad de una persona humana. Y ya que toda vida humana es sagrada, hay algunas cosas que a conciencia nunca debemos respaldar, que son intrínsecamente malas, que siempre estarán mal, siempre violan la vida y la dignidad humana. El aborto es un ejemplo clave. Esta es la razón por la que los obispos dicen que hoy día el aborto y la eutanasia han llegado a ser temas de prioridad en nuestra sociedad. Estos y otros temas que tienen que ver con un mal intrínseco tienen exigencia particular sobre nuestra conciencia y nuestras acciones. Un mal intrínseco es algo que siempre y donde quiera está mal. Un ejemplo claro es el aborto. De ninguna manera decimos que el aborto es correcto y bajo ninguna circunstancia está bien. Otro ejemplo en el que la gente no piensa es el racismo. De ninguna manera o forma puede el racismo ser justificado. Oponernos a lo que es intrínsecamente malo nos lleva a lo que sí debemos apoyar, tal como los esfuerzos para reducir la pobreza y promover la paz. El principio básico es que la vida es sagrada. La vida es sagrada desde el momento de concepción hasta la muerte. Por eso aquí entran otras preocupaciones, como por ejemplo la inmigración afecta la vida, la vivienda afecta la vida, la comida, el trabajo, todas estas cosas afectan la vida. Así que muchas cosas están conectadas con el principio de la dignidad de la persona humana y el derecho a esa dignidad. La gente pobre y los que no pueden sufragar gastos de vivienda adecuada, esos son los temas en los que pienso que debemos enfocarnos. Cristo nos enseñó a amar a los demás tanto como a nosotros mismos. Te hace preocupar por tu familia. ¿Cómo se respetan los valores de tu familia? El periódico que lees cada mañana nos dice lo que está sucediendo alrededor del mundo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad y nuestra preocupación hacia nuestros hermanos y hermanas que viven en África y América del Sur o alguna otra parte del mundo? Debemos buscar el bien común y actuar en solidaridad con aquellos que están en necesidad, trabajando para reducir la pobreza y el hambre, promoviendo la paz y protegiendo la creación de Dios. Podemos tomar diferentes decisiones sobre la mejor manera de lograr estas metas, pero no podemos ignorarlas o ignorar la responsabilidad de ayudar a avanzar estas causas. Al tomar decisiones políticas, el ser ciudadanos fieles nos reta a hacernos preguntas diferentes, no solo sobre nuestros propios intereses, sino más bien sobre el bien común. ¿Cómo podemos construir una sociedad que protege la vida humana, terminando con el aborto u otros medios que atentan contra la vida? ¿Cómo podemos cuidar de la creación de Dios? Cristo se preocupaba por los pobres. Como católicos, ¿cómo podemos traer esa misma preocupación a nuestro mundo en las áreas del cuidado apropiado de la salud, comida, ropa y vivienda para los pobres hoy día? ¿Cómo puede nuestra sociedad promover la institución central del matrimonio? ¿Cómo podemos trabajar juntos para resistir una guerra injusta y sus conflictos y crear un mundo lleno de paz? ¿Cómo podemos involucrarnos en una solidaridad global? ¿Y cómo vencemos la cultura de violencia que tenemos hoy día en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos promover la dignidad del trabajo? ¿Cómo puede nuestra sociedad respaldar mejor a las familias en sus responsabilidades morales? La ciudadanía fiel nos llama a un nuevo tipo de participación política, uno enfocado más en los principios morales que en las últimas encuestas, enfocado más en las necesidades de los débiles que en los beneficios de los poderosos, enfocado más en la búsqueda del bien común que en las demandas de los intereses privados. Cuando rezamos el Padre Nuestro, pedimos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Somos parte esencial de la construcción del reino de Dios en la tierra, y nunca logrará establecerse sin la participación de la gente de fe, movida por sus convicciones morales para construir un mundo mejor. Solamente llegará si contestamos la llamada a ser ciudadanos fieles.
Ok, con esto concluimos la presentación de hoy, con el tema, y terminamos ahora con la oración de hierro. Señor, fortalécenos con tu espíritu para poder resistir las maniobras del maligno. Vístenos con tu armadura para poder enfrentar los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Ilumínanos para que podamos tomar tu verdad como cinturón y la justicia como coraza, y estar listos para propagar el Evangelio de la paz. Pon en nuestras manos el escudo de la fe para que podamos atajar las flechas del enemigo. Y por último, concédenos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por participar y nos vemos en la próxima sesión. Dios los bendiga.